Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Jessica Denise Camacho González, soy del grupo 628 de la Facultad de Contaduría y Administración y le voy a presentar mi proyecto final. El objeto de estudio es lo que nos dedicamos a analizar es una lista de datos recolectados por medio de una carrera donde se tomaron los tiempos en los que se realizaron los 5 kilómetros recorridos, la estatura y el peso de cada uno de los participantes. Se desea estimar el porcentaje de alumnos que está por debajo de la media en una carrera de 5 kilómetros para establecer una rutina adecuada de ejercicios que lo haga mejorar su desempeño físico. La población que vamos a estudiar es el grupo 628 de la Facultad de Contaduría y Administración en una actividad física. Aquí se muestra la evidencia de ese día, que tomamos una foto de todos los que participamos en esa actividad. A continuación se muestra el método de muestreo que se obtiene con los siguientes datos. Con N, que son 36, porque somos 36 los que participamos en la carrera, son 36 datos los que vamos a analizar. Son 36 los datos totales. El 95% es Z, que equivale a 1.96, y P y Q, que son el 50% cada uno. El error sería de 3% y el muestreo se obtiene de esta fórmula. Aquí se muestra el procedimiento y el total daría 35. Aquí se puede ver el video de la muestra en el que salió eliminada mi compañera Navarrete Roxana, gracias a un ejercicio que realicé con la calculadora y salió su número de lista. Aquí se muestra los datos ya eliminando a mi compañera. En este paso se muestra la tabla de frecuencias de tiempos obtenidos con datos agrupados en intervalos. Calculé la media de los datos y me dio un total de 48 minutos 34 segundos. El número de datos que vamos a analizar son 35. El rango se saca del tiempo mayor menos el tiempo menor, que da un resultado de 32 minutos 14 segundos. El número de clases se saca la raíz cuadrada del total de datos a analizar y da un resultado de 5.91. Esto se redondea a 6 para que sea un número cerrado. El ancho de clase se obtiene del rango entre el número de clases, que da un total de 5 minutos 36 y también da un resultado de 6. Esto nos va a ayudar a generar la tabla de frecuencias, ya que el número de clases que vamos a tener va a ser 6 y el ancho de los intervalos va a ser 6 también. Aquí se tomó el primer número de los intervalos 28 y el último 64, así abarca a cada uno, a todos los tiempos. Se muestra la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En la siguiente tabla se obtienen las medidas de tendencia central y de dispersión utilizando los datos de la tabla anterior. Se muestran los mismos intervalos, marca de clase, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Y aquí es donde empieza a cambiar. Se multiplica la marca de clase por la frecuencia acumulada y se almacenan los datos aquí. Y da un resultado, una sumatoria de 1192.5. Esto con una media de 48.36. Para sacar esto se utiliza la fórmula que es la sumatoria de la marca de clase por la marca absoluta, por la frecuencia absoluta, entre el número de datos que estamos analizando. Y nos da un resultado de 48.6. Para obtener la mediana se utiliza, al ser datos impares, número de datos impares, tiene que utilizar esta fórmula, que es n más 1 entre 2. N sería 35, más 1 son 36 entre 2 y da 18. Ya teniendo eso se utiliza esta fórmula, que es el límite inferior y el ancho inferior. Aquí se encuentra ya el procedimiento y da un resultado de 48.72. Para sacar la moda se necesita
los mismos datos que vimos anteriormente. Y aquí se encuentra ya el procedimiento y el resultado es 48.5. Para calcular el rango se utiliza el dato mayor, el intervalo mayor menos el intervalo menor y da 30.5. En la varianza se utiliza con la sumatoria de x menos la media de x al cuadrado por f entre n menos 1. Para eso se utiliza esta gráfica porque ya tenemos aquí, calculé x menos la media de x al cuadrado utilizando estos mismos datos y con esto lo multiplicamos por la frecuencia absoluta y nos da estos resultados. Y la sumatoria de esto sería 1499.79 y eso nos ayudaría a calcular la varianza, que la dividimos entre 35 menos 1 y nos da el resultado de 44.11. En la desviación estándar se saca la raíz cuadrada de la varianza y nos da un resultado de 6.64. En el paso 7 encontramos aquí dos histogramas, uno de frecuencias absolutas y otro de frecuencias relativas con respecto a los tiempos. Aquí se puede ver cómo se muestran las frecuencias absolutas que va del 0 al 12 y los tiempos que van del 28 al 64, así como los intervalos que pusimos. Y aquí se encuentra la frecuencia relativa que va del 0 al punto 35, que serían los porcentajes, y igual del 28 al 64 en minutos. Y aquí se muestran los porcentajes de cada una de las barras. Con esta actividad física nos pudimos dar cuenta que la mayoría del grupo se encuentra en muy buena condición, ya que muchos hicieron entre 40 y 57 minutos. Esto nos deja con una media de 48 minutos 36 segundos, siendo esto el tiempo estimado para la realización de la actividad. En este paso se encuentran las tablas de relación peso-tiempo, estatura-tiempo. Aquí, como podemos ver, están dos tablas, que son la altura y el tiempo, y la otra es el peso y el tiempo, y gracias a esta se pudo obtener estas gráficas, estos histogramas. Aquí se encuentra el tiempo, este es de estatura-tiempo, y se encuentra aquí el tiempo y acá la estatura. Y si nos damos cuenta es de forma ascendente, y aquí se encuentra la tabla, la gráfica de peso y tiempo. Aquí se encuentra el tiempo y aquí el peso, y esto es de forma ascendente. A continuación tenemos el coeficiente de correlación de las tablas relación peso-tiempo y estatura-tiempo. Para esto, para calcular casi todo lo de este trabajo, utilicé Excel, utilicé datos de estos datos altura, peso, pero para estarlos calculando utilicé fórmulas, excepto para la fórmula de correlación. Esa sí la hice a mano, porque si la hacía con una fórmula no me daba procedimientos. Y aquí, como se muestra, pues está todos los procedimientos, y aquí tenemos la fórmula de la correlación. Para sacar la correlación se necesita la covarianza, y para obtenerla se necesita la sumatoria de x menos la media de x por y menos la media de y sobre n. Y para sacar esto se necesita esta tabla. Esta tabla necesita la media de cada uno de los datos que estamos analizando, que ya lo tengo aquí, que la media de la altura es un 160.71 y la media del peso es 66.11. Con esto se utilizan fórmulas para obtener x menos la media de x, que sería la altura menos la media de la altura. Aquí esto nos da como resultado 12.29, y así se utiliza para cada uno de los datos de la columna. Igual con y menos la media de y, aquí tenemos ya la media de y, que es 66.11, y
se utiliza 76 menos 76.11 y nos da como resultado 9.89 y así con cada uno de los datos de la columna. Para obtener x menos la medida de x por y menos la medida de y, se multiplican estas dos columnas y nos da este resultado igual con cada uno de los datos. Y necesitamos la sumatoria de ese cálculo. Y aquí sumamos cada uno de los datos y nos da como resultado 631.34. Gracias a esto podemos sacar la covarianza, que es ese dato entre el número de datos que estamos analizando, que en este caso es 35, nos da como resultado 18.04. Para la desviación estándar de x, se utiliza esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la medida de x al cuadrado sobre n. Para sacar estos datos se utiliza, ya tenemos el resultado de x menos la medida de x, entonces nada más la elevamos al cuadrado, dando como resultado esta columna. Y lo que estamos buscando es la sumatoria, y esto sería 3097.14. Aquí se utiliza con la fórmula, que es la raíz cuadrada de ese dato, entre 35, y da como resultado 18.91. Y ya para terminar tenemos la desviación estándar de y, que se utiliza igual con estos datos, elevando este dato que ya tenemos calculado, la y menos la medida de y nada más tenemos que elevarlo al cuadrado y da esta columna como resultado. Y lo que estamos buscando es la sumatoria, que da 12.514.12. Esto, introduciéndolo a la fórmula, nos da un resultado de 9.41. Ya obteniendo estos datos, podemos calcular la correlación, que se calcula con la covarianza entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Y eso ya lo tenemos calculado y nos da como resultado 0.10. Para el paso 9, que es la recta de regresión de y sobre x para las tablas de peso-tiempo y estatura-tiempo, tenemos esta ecuación, que es y sombrerito es igual a a más b por x. Para calcular b, se utiliza la fórmula de p por sy entre sx. Ya con los datos que teníamos anteriormente, se calcula y nos da un total de 0.20. Para calcular a, se ocupa la medida de y menos b por la medida de x. Estos datos ya los tenemos de las tablas anteriores y nos da como resultado 32.13. Gracias a estos dos cálculos que hicimos, se puede obtener la ecuación de la recta de regresión, que es y sombrerito es igual a 32.13 más 0.20x. Para el paso 10, aquí se encuentra el error de estándar de estimación, que se obtiene gracias a esta tabla que también realicé en Excel. Para sacar la y sombrerito se necesita esta ecuación que obtuvimos en el paso anterior, que es 32.13 más 0.20 por x. X es la altura y se va multiplicando, se va haciendo la ecuación que tenemos por la altura y nos da como resultado esta columna. Y como podemos ver, estamos buscando eso al cuadrado y estamos buscando la sumatoria de eso. Entonces se saca esta columna elevando al cuadrado, estando y, restándolo con esta columna y elevándolo al cuadrado. Y esto nos da una sumatoria de 12.399.87. Y ya con eso podemos sacar el error de estándar de estimación, que sería 19.38. Y ya esto sería todo por mi parte. Espero que le haya gustado y que